están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Como ustedes pueden ver, estoy en compañía de Felipe Grosso, pues ha sido casi un reality en estos días de eliminación de pasajeros de este tren y hemos ya eliminado a 2, nos queda 1 Sí. y vamos a partir de ahora tu comportamiento te vamos a evaluar. Yo estoy acá Y atornillado. claro, y a Para que partir me de quiten ahora ni la fope para sacarme de acá. vamos a ver cómo podemos hacer. ¿Qué tal estás, Felipe? Bien, Toto, ¿cómo te va? Todo bien, Te veo medio- te veo con una remera Está bien, enero. bien, livianito, ligero. Sí, así, fresco. Sí, fresco. En el amable sentido de la palabra. Sí, fresco. Cuando uno estaba nervioso en el WhatsApp, otro cocinaba una hamburguesa. Por Esas ejemplo, cosas de claro. loco que uno ve. Son esos contrastes dolorosos Sí. que tiene a veces la vida, y sobre todo en esta época del año, en donde cuesta encontrar a alguien, pero ahora están llegando como que todos y estamos volviendo al ritmo normal. Bueno, Antes de lo previsto, creo yo, ni tanto, ¿eh? porque el año antepasado y el año pasado, primera semana de febrero comenzaba la cosa Sí. a cargarse. Ahora, antes de llegar a siquiera la última semana del mes de enero, ya empezamos a ver las colas, los cuellos de botella y otras cuestiones más también, por supuesto, ¿verdad? No, Y sí, después cuando totalmente. empiecen las clases, ni qué decir. No, ahí olvídate. Ustedes ya tienen su viaducto. Sí, ya. Tanto le preocupaba, tanto le martirizaban, ustedes consiguieron el viaducto. No podemos hacer Una que se tape. pasarela por la seguridad de Claro, los no niños, podemos hacer que entonces. se tape un solo bache en esa ciudad y ustedes consiguieron ya la pasarela finalmente. Después de 15 Cerro años sigue parece. peleando por su Copa Intercontinental y ustedes Igual. ya tienen la pasarela antes y todo. Después de 15 años por ahí salió. Sí, salió. Pero bueno, le mandamos un saludo al intendente de Asunción. Sí, claro, están todos muy contentos los jesuitas del colegio Cristo Rey. Bueno, ha sido una jornada relativamente tranquila. Sí, hubo una reunión en el MEC Sí. con gremialistas. Vamos a tratar el tema hoy. En el ámbito internacional, Lula fue condenado de vuelta. Sí, se ratificó su Ratificó condena. la condena. Y fue Bueno, ampliado también. En realidad su culpabilidad porque se amplió la condena se a amplió la 12 condena, años. sí. Sí, Estaba en pero 9 y creo, y terminó en 12 un poquito más. no va preso No. aún, Aún. porque hay una instancia todavía a la que puede recurrir y los jueces han dicho sí, culpable, nos ratificamos en que es culpable, ampliamos a 12 Sí. la cantidad de años de la condena, que primero era 9 por hechos de corrupción, pero no va a ir a prisión hasta tanto no agote la última instancia. Lo que sí está Hay en que duda ver- o en vilo, digamos, Sí. él tiene que recurrir al Tribunal Electoral, Supremo Tribunal Electoral. Por creo la que ya- candidatura. Por la candidatura, entre comillas, para que lo autoricen o lo habiliten para participar, ¿verdad? Y que es Mientras lo que tanto- queda. Mientras lo que tanto, queda en el Partido duda, de los Trabajadores ¿verdad? están tirando una campaña fuerte en redes diciendo que una elección sin Lula, de hecho, ya es fraude, ¿verdad? Ujú. Claro, lo que pasa es que también se han apoyado en toda la región Sí. y en los mandatarios de la región en vigencia o aquellos que han sido mandatarios dentro de la región también y que hoy apoyan a Lola da Silva, de que hablan de que esta es una postura para mandarlo preso para que no ganen las elecciones. Claro, Prácticamente un preso político, como si fuera sin que los hablar hechos de de su corrupción no hayan participación de existido. Lavallato, ¿verdad? Claro, Que como si era- fuera que los hechos de corrupción no existieron, Claro. él pasará a ser un preso político según lo que proponen hoy. Es el candidato que tiene la preferencia popular más amplia, por Sí. lo menos la tenía hasta hace un par de meses en algunos sondeos que El se estaban otro, dando. el ¿verdad? otro que sin ser político tiene también mide muy bien en todas las mediciones, justamente es el juez principal, digamos, del caso Lavallato, ¿verdad? Y Sí. después le tenés a Bolsonaro, que es el de la extrema derecha, radical, ¿verdad? Que reivindica la dictadura brasilera, no admite la homosexualidad, una Sí. cantidad de cosas más, ¿verdad? Y después, aunque... El juez Moro, perdón. Ahí me- El juez Moro. Juez Moro. Aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? En otros países se dan que también las personas mediáticas están ahí. Sí, totalmente. Leandro Huck, Sí. el presentador de televisión, de entretenimiento por muchos años, uno de los hombres más populares del Brasil, la personalidad destacada del año 2017 en materia de comunicación, es también uno de los nombres que se prestan un poco ahí al sondeo y que se podría dar. Así que ese es el clima caldeado del gigante de este lado Sí. y hay que ver cómo se mueve ¿Cómo porque nos de rebota hecho nos acá? va a afectar. Seguro de eso. Sí, seguro. pase lo que pase ahí, de ese lado nos va a afectar, así como pasa Sobre con todo otros teniendo en países cuenta que de la estamos a región. pocos años de renegociarlo, tiene que ir con Itaipú y todo eso en el 2023 nomás, ¿verdad? Sobre todo por eso, ¿verdad? Es un hecho concreto, ¿verdad? Sin será el tener en cuenta próximo después gobierno. tiene que ir con La cuestión con comercial, hay que comercio decir, y todas ¿verdad? esas cosas, sí. La cuestión comercial, fronteriza, las luchas bilaterales que hay, Cuestiones de y seguridad, un montón de todo, otras cuestiones que hacen a esta vida continental. Así mismo. Vamos a ver cómo está Brasil, pero está caldeado el tema. No, sí, está Caldeado el tema. hay mucha munición en las calles también, ¿eh? Sí, y estamos hablando de, cuando PT hablamos sacó de a sus movilización, huestes. millones Sí. de personas, pero literalmente millones de personas, no un buen número al que le ponemos millones, sino millones No, en claro, número, tipo para ser en realidad. titular. No, los brasileños
el PT tiene ha demostrado en estos años que tiene una capacidad enorme de movilizar a sus bases. Sí. Vamos a ver qué ocurre. Ya la expresidenta Dilma también, de su postura, acompaña a Lula, pero férreamente. Lo que pasa es que es la oportunidad de volver al PT al poder, ¿verdad? Vamos a ver cómo será la situación de el Brasil, y dentro del PT es el candidato más fuerte. Pero ni hablarlo. Y es lejos. que no hay posibilidad, creen matemática, que pueda ganar otro candidato que no sea Lula. Así mismo es. Vamos a ver. Que entre otras cosas había sacado ya en su momento a 30 millones de brasileños de la pobreza, Sí. según los números que ellos manejan. Otros dicen que en su mayoría volvieron nuevamente de donde salieron, lastimosamente, ¿verdad? Sí. Así que vamos a seguir monitoreando a ver lo que ocurre en la región. Hoy vamos a hablar otra vez del tema que tiene que ver con educación, pero ya con protagonistas. El otro día lo hablamos en un análisis prácticamente desde fuera. Sí, un poco más técnico, digamos. Claro, entendiendo un poco lo que era el SNEPE y a partir de ahí evaluar algunas situaciones. Hoy vamos a hablar con... Desde la cancha. Claro, desde la cancha. Trinchera, ¿verdad? Y queda feo la palabra a los dos grandes responsables o culpables o lo que le quieran poner. Sino parte de lo que, si vamos a buscar el vaso medio lleno, los responsables de la transformación de aquí a futuro para que se pueda revertir esta situación. Está la viceministra con nosotros. Viceministra, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Me gustó tu introducción a la responsabilidad que tenemos ante esta ¿Culpable o responsable? Eso es lo que vamos a... O culpables y responsables también, ¿verdad? Creo que sí, en alguna medida. Gracias por permitirnos compartir con ustedes y saludo también acá al colega Eladio, que está tan preocupado como nosotros por esta situación. Bueno, Eladio, ustedes también, para algunos, responsables directos, de que, y esto, el lenguaje de padre dice, el profesor no le enseña, mi hijo no aprende, y el maestro dice, yo trato de enseñar, pero más arriba hay más problemas que ustedes no entienden, y son, para algunos los responsables, para otros son el primer filtro del tema, pero son la primera solución también, así que ustedes están más que involucrados en lo que tiene que ser o deberían estar, ¿verdad? Involucrados en este proceso. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Realmente un gusto compartir con ustedes y con la señora viceministra, que realmente es una persona profesionalmente brillante, ¿verdad?, que está aportando mucho para la educación. Y a lo mejor les parece un poco raro que yo diga esto, ¿verdad? No, vos sabés que te estoy mirando y te voy a preguntar sí. si... Sin embargo, yo quiero decir que la posibilidad del diálogo, fundamentalmente en el Ministerio de Educación y Ciencias, es fundamental para poder avanzar en ese mundo complejo que vos señalás, ¿verdad? Pues yo creo que no podemos decir tal persona es culpable o responsable, sino es un todo que debemos analizar. Y hoy justamente hemos iniciado un debate, esperamos que eso tenga frutos. Nosotros llevamos una propuesta bien concreta a raíz de los resultados que se ha tenido en la evaluación SNEPE que justamente en estos días se lanzó a la sociedad, ¿verdad? Eladio, arrancaste casi como el señor de la primavera con flores por todos lados, ¿verdad? Y participaste en este programa en varias oportunidades con otros protagonistas también. Y siempre, desde el que asumió al cargo el ministro Riera, dijo comunicación, nos vamos a sentar, tenemos grupos de WhatsApp, les envío emoticones, me envían memes, estamos hablando todo el día, una cuestión hasta, hablo más con ellos que con mi familia, era una cosa así, pero desde los sectores de gremios y estudiantes, también agremiados, decían la comunicación no es tal. A partir de este momento, de esta primera reunión, una es tu reacción, dos, la de los alumnos que dijeron, agradecemos la apertura del encargado de despacho del nuevo ministro, agradecemos la postura del señor Zárate, nos recibió, hablamos y valoramos eso. La comunicación comenzó ahora y estaba cortada antes, era menos fluida antes y ahora, digamos, hay como nuevos aires. Creo que hay que hacer un pequeño análisis histórico, ¿verdad? Con la señora Marta Lafuente, la comunicación se había cortado en su totalidad, ¿verdad? Tanto para los maestros como para los estudiantes. Y ella en realidad aperturaba más al Ministerio de Educación y Ciencias a otros actores de la comunidad, llámese técnicos, etcétera, etcétera, que nosotros creemos también es importante. Sin embargo, hizo caso omiso a la participación real y necesaria de los protagonistas principales, que son los docentes y los estudiantes en este caso, ¿verdad? Creo que con Enrique Riera eso se revirtió en alguna medida, mejoró la comunicación, pero aún no fue suficiente. Porque la participación hay que entender no solo con la presentación de ponencias o de propuestas concretas. Nosotros le llamamos a eso información, ¿verdad? Nosotros creemos que la participación debe ir desde el vamos,
para poder hacer los aportes necesarios desde nuestra perspectiva a todos los planteamientos educativos. Y en Paraguay, hay que señalar, no existe una política educativa que realmente apunte a logros específicos que tengan que ver mismo con la calidad de la educación pública en el Paraguay. Y segundo, con un modelo de desarrollo país, ¿verdad? Y esa es una deuda histórica que tenemos en la República del Paraguay, que creo que después podemos coincidir, porque hoy por lo menos el nuevo encargado de despacho del ministro manifestó su total interés en el planteamiento que hemos llevado. Y ojalá que hoy la viceministra también pueda eso llevar adelante como un compromiso social, ¿verdad? Porque creo yo que en la educación no estamos solo los maestros, por lo tanto no somos los únicos responsables. Sin lugar a dudas, somos uno de los protagonistas principales, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder dar ese proceso de enseñanza-aprendizaje necesario. Y en Paraguay todavía no se da el valor necesario al momento didáctico del docente. Al docente a veces se le carga con una serie de requerimientos burocráticos, ¿verdad? Llenar datos. Y el supervisor, en vez de ir a apoyar esa tarea pedagógica o técnicamente, se va para anotar deficiencias, ¿verdad?, en las anotaciones que se hace. A la carga de datos. A la carga de datos. Y eso no es enseñar realmente. Al docente hay que darle la oportunidad para que pueda desarrollar la profesión y el arte de la enseñanza para poder lograr los aprendizajes significativos, ¿verdad? Creo que esa es una tarea pendiente y la sociedad en su conjunto debe opinar sobre esta tarea, ¿verdad? No podemos decir solamente el Ministerio de Educación y Ciencia es responsable, porque ellos solos no pueden hacer los programas que realmente puedan valer para la sociedad. Entonces eso como introducción yo manifestaría, ¿verdad? Eladio, Sí, perdón. perdón. Normalmente lo que uno ve desde afuera son posiciones bastante radicales, drásticas, digamos, y siempre también yo por lo menos soy muy crítico en el sentido que se ve solamente a los gremios cuando van a reclamar por salario. Una vez lo planteamos, no sé si fuiste contigo o con otra gente, ¿verdad? Y no se ve como esa como la única bandera de los gremios, que es válida, ¿verdad? Sí. Pero siendo la única, me queda como corta, ¿verdad? Entonces, cuando vos decías al principio, nosotros llevamos una propuesta concreta, porque la semana pasada tuvimos una noticia que nos cayó a todos bastante, digamos, mal, ¿verdad? Como un balde de agua fría, que son números y hechos concretos, ¿verdad? Los resultados de la gestión de la educación, ¿verdad? ¿Qué plantean ustedes del gremio concretamente? ¿Cuál es la propuesta que llevaban hoy al ministerio? Correcto. La primera cuestión. En Paraguay se ha tergiversado la información acerca del rol que cumplen los sindicatos en los procesos y en particular en educación, ¿verdad? Sin embargo, la presencia del sindicato significa la presencia de los maestros en la educación, ¿verdad? Y este es un requerimiento básico. Hay estudios que se han realizado que si el docente no participa en los proyectos que se quieren implementar a nivel país, no hay posibilidad de que eso tenga éxito. Y nosotros tenemos una muestra concreta, que es la reforma educativa de los 90, en donde la participación de los docentes se redujo a ser simplemente convidados. Y, por otro lado, el resultado de lo que se ha tenido en ese Congreso Pedagógico del 92 no ha sido resolutivo, sino simplemente, ¿cómo se llama? No resolutivo, No, sino fue declarativo. Declarativo, exactamente. De interés, digamos, que se pueda cumplir de esa forma. Por lo tanto, la primera cuestión para que podamos avanzar hacia la calidad de educación que nosotros queremos, debemos hacer un congreso. Nosotros este es lo que planteamos concretamente hoy, ¿verdad? Más allá de los resultados. Porque también quiero señalar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la evaluación, en Paraguay estamos cansados de la evaluación. Y en educación en particular, puede decirme la señora viceministra, pero la evaluación por la evaluación no tiene ningún valor. Y eso yo digo con mucha autoridad, ¿verdad? Si es que no se somete el resultado de la evaluación a programas de mejoras educativas, ¿verdad? Por lo tanto, la evaluación tiene que ir siempre encaminado juntos con la capacitación docente, ¿verdad? En primer lugar. Y segundo, la evaluación no puede darse solamente en el ámbito de la capacitación docente, sino debe ser integral. Se debe analizar el contexto que tenemos hoy nosotros en educación. Y a nadie creo que le es indiferente o desconoce que nuestras instituciones educativas se caen a pedazos. Todavía no hay instituciones educativas acorde a las necesidades actuales. Nuestras instituciones no están, digamos, con
los adelantos tecnológicos requeridos para nuestra sociedad hoy. Y tampoco los docentes. Bueno, pero vayamos a lo segundo después. Porque te voy a poner yo 5000 antenas Wi-Fi si querés, pero... No, Ah, pero encontramos gente que probemos. se pelea ¿Cuál en es la el celular, no? diferencia? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un estudiante en el ámbito de la tecnología? Lo que vos señalás, ¿verdad? Sí. El docente está ausente a eso porque su sueldo no le permite comprar un elemento que le pueda conectar, por ejemplo, con Internet, o que eso le pueda servir como una herramienta de trabajo. Las instituciones no equipan a las instituciones. ¿Y cómo vos vas a enseñar, por ejemplo, ciencias, tecnología, comunicación, etcétera, si es que no tenés los medios adecuados para nuestro tiempo actual? Entonces, la primera reflexión. La evaluación tiene que ser integral. En tercer lugar, la evaluación debe responder al contexto que se está evaluando, ¿verdad? Yo no puedo traer recetas de otros países y evaluar lo que se hizo estandarizadamente a las instituciones educativas, a la calidad educativa, etcétera. Porque cuando se trae de otras realidades y no se contextualiza, obviamente que se va a fracasar, ¿verdad? Pero si nosotros hoy tuvimos la gran sorpresa, en realidad nosotros no tuvimos la sorpresa, sino en realidad creo que se confirmó lo que siempre hemos sabido, ¿verdad? Que hay baja calidad en la educación pública por una serie de factores que más o menos mencionamos ahora. Y eso vamos a revertir solamente si tomamos el toro por las astas, ¿verdad? Y planteamos propuestas concretas de fondo y no parches para poder solucionar este problema en la calidad educativa. Y yo quiero señalar lo siguiente. Hoy se presentó una propuesta de bajo costo y de mucho impacto, dice. Nosotros creemos que ese va a ser nuevamente un proyecto parche, ¿verdad? O sea, una solución ¿El que parche. presentaron a ustedes o el que le presentaron a ustedes? Que nos presentaron, y que entiendo que preparó la gente de Juntos por la Educación, ¿verdad? Y ese va a ser un problema, o sea, una solución parche nuevamente. Por eso nosotros decimos, uno, hagamos las cosas en serio, tomemos realmente el fondo, analicemos, debatamos sobre el fondo de la cuestión. Y en ese contexto dijimos que en un plazo máximo de 1 año podamos nosotros hacer un gran congreso nacional de carácter pedagógico, en donde participen todos los actores sociales, ¿verdad? Empresarios, campesinos, indígenas, trabajadores de distintos sectores, jóvenes, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los educadores, ¿verdad? Pero este congreso debe estar precedida, ¿verdad?, por congresos regionales. A ver, dame Sí. un punto, Eladio, ahí para poder desarrollar la idea a la vuelta de la pausa, pero por completo ya, para no ir por parte, porque no estamos quedando por quedar sin tiempo en este primer bloque. Correcto. Entonces, vamos a quedarnos en el que se necesita en Congreso, pero lo vamos a hacer Precedida de por manera congresos regional. regionales, ¿verdad? Cosa Y- que hablamos en este programa la semana pasada, Sí. en donde en realidad la fórmula del extranjero ayuda a enmarcarnos, pero cada región tiene una realidad distinta Y también lo por mencionaba, dónde tiene que también lo atacarse. mencionaba Luis Efectivamente. Ramírez, ¿verdad? Lo mencionaba, hacía mucho hincapié en el tema del contexto. Del de cada, contexto. Sí, de cada sí. situación, de cada Y institución después me quedo y voy a educativa. redoblar tu apuesta cuando decías, la evaluación por la evaluación no No sirve. sirve. Te digo, y por qué digo que redoblo, esta evaluación que se hizo para algunos no sirve luego, porque en el mundo ya no se hace. Pero el concepto que se tiene que traer está bien. La evaluación nos permite saber dónde estamos parados hoy con este sistema. La gran pregunta es, ¿tenemos que seguir con este mismo sistema? El ¿O modelo. la evaluación ya nos muestra que este modelo está perimido hoy? ¿Verdad? Entonces... Y ahí entra 2 detalles fundamentales, ¿verdad? Nosotros Ahí creemos se que ministra ya se le pica todo. me ya está por te digo. pegar. Que cuando creo le dije nomás- la evaluación no se usa en el creo mundo, me nomás miró ya que de costado. Hay que señalar lo siguiente, ¿verdad? Para cerrar la idea. Uno, entonces, un gran congreso nacional donde participen todos los actores sociales, en donde se defina qué modelo de educación queremos y que responda a las verdaderas necesidades del pueblo paraguayo. Y en segundo lugar, que se defina también el modelo de país que queremos, ¿verdad? Nosotros no tenemos eso definido. Si bien es cierto, está en las propuestas que se dio de los planes que tiene el Ministerio de Educación y Ciencia, no son esos planes conocidos, no son participativos, ¿verdad? Porque se elaboraron en las oficinas. Y eso daña grave y seriamente y daña de muerte a la educación. Por eso nosotros pedimos que hoy se dé la participación real en el contexto de un país pobre como el nuestro, ¿verdad? En donde hay muchos recursos mal aprovechados y que se puede realmente reorientar para poder usar adecuadamente esos recursos. Arrancó Gentil y después ya dijo herida de muerte. Y ahí ya está por usted, señora viceministra. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Nos acompaña hoy en exclusiva Felipe Goroso. Vamos a la pausa. y Es lo que volvemos. hay.
gentilmente, hoy te digo, Gracias. oye, algo le pasa. Yo no. Yo digo, algo le pasa a Ladio. Ladio está vino fuerte. No, pero está gentilmente extraño. No, Yo no digo que sea una pero persona que no sea pero gentil tiene habitualmente. Tiene el ¿verdad? cuchillo bajo el poncho, Ladio. No, pero lo que veo que a lo mejor cambió la estrategia. Sí, adorna y la está como palabra que está como que dando pequeña tipo acupuntura, está haciendo, Sí, ¿verdad? claro. Cada tanto nomás va tirando uno, ¿verdad? Y va, En realidad se tiene una especie de tiro al blanco, ¿verdad? sí, O va, dardo. va tirando alguno y Dardo, se abre un en poco realidad. hasta que agarra el nervio a lo mejor y alguno Sí. va a saltar. Viceministra, aparte de lo que planteaba recién Eladio y esta transformación y las evaluaciones y evalúo, digo, así estoy, pero si no le ofrezco nada, ¿para qué le evalúo después si vamos a estar o para atrás o muy poco por delante, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que plantea el Ministerio como institución para revertir, digamos, esta situación? Bueno, compartir con ustedes que en realidad, y coincidente con Eladio, es una situación compleja, recordar que lo que el alumno aprende o no aprende es producto de la intervención de muchas variables. El docente es uno de ellos, pero el resto de la escuela, la gestión directiva, cómo se organizan familia. los tiempos, la distancia que recorre de su domicilio a la escuela. Hay chicos que caminan 7 kilómetros, 10 kilómetros. Toda la experiencia temprana del niño, incluso hoy se sabe del valor y del efecto que tiene los cuidados durante el embarazo de la madre, ¿verdad? El contexto en el que el niño es concebido, cómo crece en la panza de la mamá, cómo es estimulado y atendido los primeros 1000 días, los primeros 3 años de vida son vitales, sobre todo para el desarrollo de las estructuras neuronales. Lo que no desarrolla el niño hasta los 3 años más o menos en términos de estructuras neuronales no se desarrolla nunca más. Se pierde. Uno, después de los 3 años, a los 5, a los 6, a los 10, uno puede recuperar al niño en términos de nutrición, puede ganar peso, puede convertirse en un niño saludable, si es atendido a esa edad, pero lo que tiene que ver con su desarrollo mental y todo el soporte orgánico de su mente, de su estructura neuronal, eso ya no se recupera. Entonces, al mismo tiempo, toda la influencia que tenemos hoy en términos de medios de comunicación, de dispositivos, hoy los chicos están fuertemente conectados, sí. No sabemos nomás con quién, porque con nosotros no está. Digo, hablo de nosotros los maestros o nosotros los adultos, es como si estuvieran en otra onda. Y cada vez más temprano los chicos están prendidos de algún tipo de dispositivo conectado, pero como que más distante de nosotros. Entonces, entender que lo que se aprende es producto de toda esa complejidad, sumado a la nutrición, todos esos factores. Por lo tanto, es un problema complejo. Y como todo problema complejo, hay que sumarle hoy que nosotros tenemos, como dice Eladio, tenemos problemas históricos, problemas de rezago, con problemas de inversión, problemas de falta de capacitación, problemas de pobreza, tenemos problemas de siempre y se le suman estos problemas nuevos que les hablaba yo del tema de la tecnología, el tema del lenguaje de los jóvenes. Por lo tanto, estamos en una crisis muy seria. En una crisis de esta complejidad no hay medidas sencillas y no hay recetas que puedan sacarnos en el corto tiempo de una cuestión así. Tenemos que conversar, en eso coincido claramente con Eladio y con otros maestros, con otros referentes. Hay cuestiones a nivel de diseño de política educativa que tenemos que conversar y ponernos de acuerdo. Hay cuestiones que tienen que ver con el país. Hoy tenemos que redefinir lo que algunos llaman las aspiraciones nacionales. ¿Qué es lo que en realidad, como ciudadanos de esta nación, queremos para nosotros mismos y para nuestra patria? ¿Verdad? Si bien no coincido con Eladio cuando él dice no existe una política educativa o no existe un modelo país, existen planes de desarrollo que están en vigencia, que tienen un horizonte claro, tienen un modelo, la política educativa tiene determinadas orientaciones, determinados ejes, pero definitivamente tenemos como dos grandes miradas que analizar. Uno es que tenemos problemas de implementación. Finalmente, lo que está en los papeles, lo que está en los diseños curriculares, no se implementa como debe ser, por razones varias. De hecho, el SNEPE evalúa lo que los chicos aprenden en función de lo que establece el currículum. En estos días, tras las pruebas de Itaipú, le preguntábamos a los chicos al salir, bueno, ¿cómo te fue en el examen? Y nos decían, más de la mitad de lo que salió en el examen, nosotros no hemos dado en el colegio.
y son contenidos que están en el currículo. Entonces hay un problema de implementación y ahí también podemos analizar las causas. Y lo otro también entender que aunque tengamos hoy un modelo país, aunque tengamos un plan nacional de desarrollo o un plan nacional de educación, ninguno de estos marcos de referencia hoy son suficientes para abordar la complejidad de esta crisis. Entonces, necesitamos conversar ciertamente, necesitamos generar nuevos procesos de concertación. Acá si no nos ponemos la pila todos, esto no va a mejorar. No hay un gran pacto, acá no esto no hay va a camino. repuntar. Y por otro lado, como ese proceso de diálogo, de concertación, es un proceso lento, puede llevar entre meses y un año y un par de años, mientras tanto, necesitamos implementar correctivos, sobre todo en aquellas cuestiones donde no hay lugar a discusión. Y uno de ellas, por ejemplo, uno de esos ámbitos es el mejoramiento de la enseñanza de la lectoescritura y de las matemáticas, porque son dos áreas instrumentales básicas donde tenemos bajo desempeño y hoy ya tenemos experiencia con procesos construidos en este país, no son recetas traídas de afuera, sino son procesos vividos, construidos, validados con maestros paraguayos, con niños paraguayos, porque realmente si los chicos no aprenden a leer mejor y oportunamente y a saber matemáticas oportunamente, no tienen ninguna posibilidad de aprovechar las oportunidades formativas que podamos generar en otros niveles o con otras estrategias. Entonces, tenemos un problema complejo que tenemos que dividirlo en partes, tenemos que dividirlo en niveles de responsabilidad y también tenemos que dividirlo en niveles de abordaje. Cuestiones en el cortísimo plazo, cuestiones en el mediano plazo y cuestiones en el largo plazo. ¿Responsabilidad de quién fue? Entonces yo quiero ver si los medios tenemos que asumir parte de la responsabilidad también, porque somos actores dentro del mismo sistema, incluso transversales, ¿verdad? Nos metemos en todo. Claro. Los medios se meten en absolutamente todo, a lo mejor sin la especialización necesaria para hablar de los temas, pero entramos y se entra y se está ahí. Que el problema de la educación eran no más de 4 cosas. Alimento, no aprende el chico porque tiene hambre, era básicamente lo que se impulsó en un momento. Útiles, ¿cómo va a aprender si no tiene ni dónde escribir? 2 de estos problemas no se solucionaron por completo, pero se paliaron de alguna forma con el desayuno y el kit escolar. Nos decían, bueno, el problema es el maestro. No importa, se puede caer el aula, pero si el maestro, bueno, el chico aprende. Y 4º problema que nos decían, no, si no hay techo no se aprende. Niño bajo el mango no va a aprender jamás. Nada, ¿verdad? Y parecía que eran 4 problemas muy sencillos y excluían al resto de la sociedad del problema en sí, del entorno, del famoso entorno y lo que pasa el chico fuera de la institución, sea esta, bajo un árbol de mango, se esté cayendo con buenos o malos profesores, con hambre o sin hambre, con útiles o sin útiles, pero como que se excluyó a la sociedad del tema. ¿De quién era la responsabilidad? ¿Fueron los medios los que impulsaron, digamos, que los problemas eran tan puntuales así? ¿Fueron las mismas administraciones, los distintos ministerios que vinieron a lo largo del tiempo que decían, no, el problema era este y con este kit se va a solucionar? ¿Fueron los sindicatos que decían, no, el problema es que los maestros no ganan lo suficiente? ¿Quién impuso esta supuesta solución a un problema que es mucho más complejo que 4 cosas? ¿Empiezo? Como quieran, ustedes ya definen ahí. Sindicato que arrancarlo siempre. Yo creo que en el tema de la responsabilidad es una responsabilidad compartida y distribuida, no solamente a lo largo de todos los periodos de gobierno, sobre todo post-dictadura, porque antes las posibilidades eran muy limitadas, sobre todo ya en tiempos de democracia. Creo que cada etapa de gobierno, cada periodo de gobierno y cada etapa en el desarrollo de la política pública en educación tiene sus requerimientos y debieron haberse tomado medidas más oportunas, más contundentes. Eso para mí es clarísimo. O sea, acá no hay alguien con nombre y apellido a la que podamos decirle él o ella es responsable, ¿verdad? Esto es la discontinuidad de las políticas no tienen continuidad en el tiempo, no tienen la debida, el debido presupuesto, la debida financiación, pero también nos han faltado, y en eso estuvimos trabajando incluso con el sector magisterial, todo lo que tiene que ver con mecanismos de aseguramiento. O sea, no es solo invertir más, sino también es invertir mejor y comprometerse cada uno desde el rol que le toca en hacer mejor su trabajo, ¿verdad? Ahora, cuando hablabas de estas políticas compensatorias, hay que entender que si todos esos son problemas, todas esas cuestiones deben ser abordadas y lo que hoy
está también presente en la mesa de discusión es que estas políticas deben seguir. El tema del alimento es indiscutible. Un niño que está desnutrido tiene menos posibilidades de aprender, pero la discusión es quién lo que tiene que dar el alimento. El MEC tiene que distribuir estos 30.000 platos por día de alimento fresco en Asunción, o el tema de los útiles. Tiene que haber una serie de políticas que compensen las deficiencias de origen, el problema socioeconómico, el problema de la pobreza, pero tenemos que ponernos de acuerdo en que en cada una de estas iniciativas necesitamos hacer mejor las cosas. En el caso de la labor docente, ciertamente el docente también puede hacer mejor, entonces necesitamos ponernos de acuerdo en cuáles van a ser esos mecanismos, no solo para reentrenar a los maestros. En muchos casos el maestro hoy no está entrenado en estrategias que sean efectivas para abordar estos problemas. No solo el proceso de aprendizaje normal, en tiempo regular de los niños, sino tampoco estamos preparados, estamos entrenados en estrategias de recuperación. Cuando te viene un niño con rezago, cuando un niño se traslada, cuando un niño entra al primer grado o al segundo, o un maestro se va dando cuenta que el niño no está aprendiendo a leer a pesar de sus esfuerzos, como sistema no tenemos el entrenamiento, las oportunidades o el presupuesto o los recursos para garantizar que ese niño pueda ser nivelado a tiempo antes de que el rezago se convierta en un problema insalvable y le obligue a abandonar la escuela. Entonces, acá no hay solamente cuatro grandes problemas, tal vez se puedan puntualizar con fines de priorización, pero tenemos que ponernos de acuerdo por dónde empezar. Esa es una preocupación que tenemos. Yo creo que el problema es central, el que vos tocaste, ¿verdad? ¿Quién es responsable? El gobierno. Porque el gobierno no asume el rol que le compete al Estado para garantizar un derecho fundamental y que es humano, ¿verdad? Y ahí entonces hay una concepción. ¿Y cuál es la concepción que nosotros defendemos? Que la educación es un derecho, ¿verdad? Y el derecho es algo natural, es algo normal que yo tenga y que acceda a ese uso y goce de mi derecho, y quien me debe garantizar es el Estado. No es Juan, no es Eladio, no es Toto, no es nadie, ¿verdad? Es el Estado. Si el Estado no cumple ese rol por una cuestión ideológica, porque acá vamos a mirar un poco el aspecto ideológico, y plantea que la educación es un servicio, ahí estamos fundidos, ¿verdad? En un país pobre como el nuestro, ¿verdad? Porque hay que decir las cosas por su nombre, en donde la educación no es concebida como un derecho, sin embargo como un servicio, ahí aparecen los mercaderes de la educación, ¿verdad? Ahí aparecen las universidades de garage, que se les suele llamar. Porque se convierten en oferta ante el servicio. Porque ahí se convierte a la educación en una mercancía. Y aquella empresa que se da, digamos, el tupé a veces de dar educación, no reúne las condiciones básicas y eso escapa al control del propio Estado, ¿verdad? Del gobierno, y consecuentemente tenemos el resultado que hoy tenemos. ¿Por qué nuestros docentes son, la viceministra decía, insuficientemente capacitados? Eso hay que analizar también desde el fondo de la cuestión. La formación docente es un nivel educativo no universitario. Quien la dirige es el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Cómo entonces el Ministerio de Educación y Ciencias va a decir, este funcionario, o sea, este docente no sirve? Quiere decir que el plan que se planteó... Si yo le formé. Claro, si yo le formé, ¿verdad? No puede sacar la nalga a la jeringa ahí, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad del gobierno. Y nosotros creemos que la concepción de la educación, cuando es derecho, el Estado debe garantizar su uso y goce. Y ahí tenemos, por ejemplo, la deficiencia en la implementación de la merienda escolar, ¿verdad? Que no se universaliza. Hoy la educación escolar básica y la educación media en el 2010, a propuesta de la UNSN, se ha considerado también obligatoria y gratuita. Pero no tenemos esa gratuidad. Y le doy algunos datos que había analizado. El 40% de los niños, de los jóvenes, solamente llegan al último año de la educación media. Solo 40%. Sí. Significa que el 60% está fuera del sistema. Bueno, analicemos ese 60%. ¿Por qué tenemos tanta violencia,
tantos vicios, ¿verdad? Hoy un chico de 19 años fue detenido y fue el chico que asaltó una línea. Correcto. 23. Y probablemente 19 años. forme parte del 60% que está dentro del sistema educativo. Y esto nos ha dado una evaluación de Terce, ¿verdad? Que realmente hasta hoy sigue muy vigente. En la escolar básica, hablando del 1º al 9º grado, solamente el 60% llega a concluir el 9º grado. Quiere decir que también 40% de los niños y jóvenes están fuera del sistema. Están fuera del sistema. Bueno, y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿de quién es esa responsabilidad si la educación es obligatoria y gratuita, que no estén ellos en el sistema educativo? Porque está demostrado que aquel que culminó el nivel medio tiene muchísimas más posibilidades para poder salir del estado de pobreza, ¿verdad? Y otro dato importante, solamente el 9, pongámosle 10% de todos los estudiantes del país tienen la capacidad de resolver problemas complejos y tienen alto nivel de comprensión lectora. Bueno, y un 20% pueden resolver algunos problemas no tan complicados, ¿verdad? Y tienen mucha dificultad con la comprensión lectora. Quiere decir que el 70% de nuestros niños y jóvenes, ¿verdad?, realmente están fuera de combate, por decir de alguna forma. Y la media regional, ¿verdad?, que nosotros compartimos con 15 países, ¿verdad?, tenemos a Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá, que están por debajo de la media regional en cuanto a calidad educativa, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros con ellos. Y nosotros estamos con ellos, ¿verdad? Inclusive ahí abajito, ¿verdad? Y solamente Chile, Costa Rica, Uruguay, Perú y México están por encima de esa región, o sea, de ese, ¿cómo se llama?, promedio regional. Bueno, pero América Latina en su conjunto está muy por debajo de Europa y Asia, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nosotros entonces vamos a evaluar nuestros estándares educativos con un programa que viene de Europa o que viene de Asia, ¿verdad? Tenemos que hacer algo propio nuestro para poder realmente hacer una evaluación contextualizada y que pueda servir de insumo real considerando las graves deficiencias que tenemos, ¿verdad? Por eso yo digo otra vez y repito ahora, la evaluación por la evaluación no sirve cuando no se contempla dentro del mismo, ¿verdad?, la posibilidad de Plan de establecer para el resultado. Correcto, los resultados obtenidos, cómo se mejora, ¿verdad? Así. Nosotros podemos seguir plagueándonos, etcétera, etcétera, pero no vamos a lograr. Bueno, ¿y cuál es la forma de llegar a esto? Y hay una sola palabra que voy a mencionar: mayor inversión en educación. Y ese es un tema polémico. Si no hay plata para poder lograr la calidad educativa, hablando de capacitación docente, etcétera, etcétera, y que el Estado pueda invertir eso, no como un gasto, sino como una inversión, porque ahí también está otro concepto. No, nosotros estamos pagando los impuestos a nuestros docentes, estos haraganes, estos que no aprenden nada. Dice, por ejemplo, y voy a mencionar a un periodista, Luis Vareiro, sin saber absolutamente nada de educación, se toma el tupé de descalificar a los docentes. ¿Quién es él? ¿Dónde se formó? ¿Qué conoce para poder descalificar, verdad? Tendría que investigar un poco más y ser más serio. No, yo le desafié a él a un debate público. Sí, es Claro. miembro del Consejo. Exactamente, está en Fonacide. Entonces, ¿qué hacen ellos para mejorar o para cambiar esta situación, verdad? Entonces, yo descalifico a los periodistas, ¿verdad?, que realmente sin ser especialistas emiten realmente juicios muy severos y dañinos a la sociedad. Porque ¿qué es lo que planteó y esto a lo mejor no le va a gustar, ¿verdad? La prensa, porque vos preguntabas, Sí. No, pero- ¿qué no, dice estamos la acá prensa? para- ¿Qué dice la prensa, verdad? Estamos para Y la también- prensa planteó en algún momento que el educador es un trabajador haragán que nos sirve, ¿verdad? Lapidaria fue la opinión. Y la sociedad que consume esa información La tomó obviamente entiende, y nosotros en algún momento hemos sido enemigos de la sociedad, ¿verdad? Hasta ahora están, la sociedad, digo, en su conjunto está Sí. pichada. Yo Tengo creo hacer que una ahora pausa. podemos mejorar un Sí. chiquitito, ¿verdad? Pero acá quiero decir lo siguiente: este paradigma tenemos que De cambiar, sin duda. cambiar y hacer que la educación sea una tarea, un compromiso de todos, pero no en el discurso, sino en la práctica. Ahí entra el rol de la escuela, el rol de la familia, y hablo ya de escuela como institución, Como, ¿verdad? claro, como- Exacto. Y dentro de la escuela está el docente, la familia, la sociedad y la escuela. Si nosotros no logramos unir
a estas tres instituciones, por llamarlo de alguna forma, no vamos a poder lograr la mejora de la calidad educativa. Bueno, llegó el agua, señora, así que tenemos que hacer la pausa, porque si no, no se van a poder hidratar nuestros invitados. Luis justo estaba de vacaciones y en este horario le estaba trabajando, pero probablemente justo vio el único programa que se le mandó al... Así que, ¿qué va a hacer? Un saludo para él. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, estamos volviendo. Ya en un rato te prometo que vas a preguntar, No, por favor, Felipe, en este programa que tenemos en exclusiva. Muy bien llevado el debate. Con un esfuerzo de producción amplio para poder tenerte en exclusiva sin nadie. A veces son las exigencias de una estrella como Felipe. No tenemos nada y aparece Felipe Oroso. Claro, te agradecemos, Felipe. Es lo lo difícil que es desmontar, digamos, todo el esquema para poder tenerte, porque tenés que estar solo. No admitís contraparte, digamos, en el Sí, el yo panel. pido exclusiva, así tipo algunos ministros de eso. Exacto. Saludos a Marta González. Bueno, viceministra, querías mencionar también algo acerca de los medios, ¿verdad? Que estábamos hablando. Sí, en el sentido de que realmente tenemos responsabilidad todos los actores. Y solo una cuestión que me preocupa y que suelo compartir con colegas y otros padres de familia. Creo que los medios tienen un enorme poder para todo. Como decías vos, los medios estamos en todo, tengamos o no expertise en un tema, pero estamos en todo. Cuando uno mira las tapas de los periódicos, y las tapas de los periódicos en este país marca la agenda de discusión en los medios radiales, en la TV cada día, si nosotros miramos cada día la tapa de los periódicos, uno no tiene ganas de estudiar ni tiene ganas de trabajar en este país. Entonces, solo para compartirles cómo el estilo de los medios de comunicación, sus líneas editoriales y las crisis que tenemos, creo que los medios también hoy, como cualquier otro poder, otro actor en la sociedad, tiene que hacer sus propias autocríticas y tienen que encontrar también nuevos caminos. Ciertamente nosotros tenemos que trabajar juntos en nuevos modelos que transmitir a los estudiantes, a los trabajadores de la educación, nuevos estímulos, de manera que realmente sea útil, sea rentable y sea positivo dedicarse a estudiar o a trabajar. Si yo veo la tapa de los periódicos, yo no quiero estudiar, ni quiero ser maestro, yo quiero hacer otras cosas y quiero ser congresista y seguramente irme también a aduanas o a algún otro lugar, Claro. ¿verdad? Es que el mismo medio planteó, y a veces cae mal nomás que un tipo con tanta suerte como quien les habla y que tuvo ciertas oportunidades que a lo mejor otras personas que tienen mucha más preparación no pudieron acceder, ¿verdad? Siempre está esa desventaja también de la oportunidad al tomar esas cosas que se te presentan, pero el medio también a lo largo de los años, a ver, no es que le sacó mérito a los que están, porque hay gente con muchísimo mérito, Así es. pero abrió una ventana para que lo que esté de moda entre y que pase, ¿verdad? Entonces también el medio es reflejo de lo que ocurre afuera, Así ¿verdad? O sea, mismo. los medios son reflejo de lo que ocurre a diario, ¿verdad? Sí, solamente para decir que yo realmente considero que lo que decía la viceministra para mí es una oportunidad. ¿Por qué viceministra? Porque esos niños, a lo que planteaba muy bien, describía digamos, el compañero de la mesa, que están, digamos, por afuera. Esos niños, inclusive muchos más jóvenes, de hecho no leen los diarios. Y justamente esa es la oportunidad que debería tomar el docente o el ministerio. Y por otro lado, si uno va a esperar que la agenda de los medios privados sea una cuestión de buena fe o sea una cuestión de apostar más allá, a lo mejor de sus O de propios interés intereses, nacional. lo que tiene que verse, sí, ministra, Sí. es templanza de parte de las autoridades. De todos. No, pero mi punto no es, ministra, cuando te sacan una tapa, vos tenés que tener con funcionarios públicos la suficiente templanza de aguantar las tapas. No porque te piden que quemen los diarios, lo que quemen ciertos libros, de ahí salir a quemar, para darle los gustos a los muchachos. Sí, no, a mí no me preocupan O sea, las autoridades realmente. A mí lo no, que me preocupa pero es ese el es el mensaje punto, que pues. transmitimos sobre aquello que No, hay es templanza, valioso pues. para la sociedad, transmitimos también mediante los medios. Solo no quiero polemizar, solo quiero Entiendo resaltar. que Felipe pero apoya el lo- punto, pero lo claro. que pide es a la contrapartida que no se deje doblegar por justamente Claro, esas tapas negativas, claro. ¿verdad? Así Porque si mismo. no hay templanza, pero más vale que yo te voy a atropellar. Así mismo. Como periodista penón que soy, y que decir, por ahí tengo dueño de un medio ni qué decir, ¿verdad? No, en serio, si yo veo que son No, medios... aguantar la resiliencia, Claro, ¿verdad? La tenés que famosa aguantar, hay que resiliencia. tener La alta templanza y tolerancia a fortaleza. la frustración que decimos en el perfil docente. Quiero continuar y aquí quiero destacar un impasse que tengo con Eladio. Cuando él decía, ¿quién es responsable? El gobierno. Sí. Y por otro lado, al final cerraba con una postura con la que yo coincido más, que es familia como núcleo,
sociedad como entorno más integral, y Estado, que tiene que tener la rectoría y tiene que garantizar efectivamente estos derechos y la adecuada inversión y todo eso que hablamos. Ahora, también quiero dejar para la reflexión y para los análisis, la mayor inversión es indiscutible. Si vos tenés una escuela que se cae, necesitamos recursos para arreglar esa escuela. Pero también está probado, y Costa Rica es uno de los países que recientemente comentaba de manera muy dolorosa, hay países que han aumentado su inversión a incluso más del 7%. Costa Rica creo que está invirtiendo 8.4, 8.6, sin embargo tiene uno de los peores resultados también en esta escala de Latinoamérica. O sea, la inversión solamente tampoco resuelve. O sea, tiene que ser un conjunto de medidas que nosotros tratamos de hilar para tener un poco más objetivado, y creemos que la atención temprana es indispensable. Hay que atender mejor a las mamás embarazadas, hay que atender mejor tempranamente a los chicos, y eso implica la lucha contra la pobreza, y mecanismos compensatorios, ¿verdad? Si le falta la leche, hay que darle la leche, porque si no invertís en darle la leche en esa edad temprana, te va a complicar toda la vida las posibilidades de desarrollo, ¿verdad? Ahora, la segunda cuestión, hay que atacar el aula, porque si bien hay muchos factores que inciden, lo que pasa o lo que no pasa en la sala de clase es vital. O sea, lo que hace el maestro, lo que no hace las posibilidades del alumno, la didáctica, el proceso, y ahí tienen que entrar los libros, la tecnología, eso también es vital. Tenemos que reentrenarnos. Y yo asumo la responsabilidad que tenemos en las políticas de formación inicial de los maestros, pero también asumo como maestra, como profesional, que yo tengo una gran responsabilidad personal en mi formación en servicio. Porque si uno de nosotros va a contratar en este momento un arquitecto o un ingeniero o un comunicador, este profesional no le puede decir yo necesito capacitación primero. Claro. No puede. El profesional debe tener una responsabilidad por su propia formación, y los déficits de la formación docente inicial, todos hemos salido con déficit de la universidad, pero en el ejercicio de la profesión, si uno lo asume con responsabilidad, uno tiene que buscar también los mecanismos de inversión en su propio perfil para mejorar su desempeño. O sea, ayudarnos en el aula, y eso implica no solo el reentrenamiento del maestro, sino también todo este esquema de acompañamiento al maestro. Tienen que tener los coordinadores pedagógicos que apuntalen su trabajo, los supervisores que supervisen su trabajo, pero que también colaboren con el desarrollo de sus actividades, equipos directivos que los apoyen. Necesitamos garantizar las condiciones básicas. Si no tiene silla, hoy me decía una estudiante, Sara, una estudiante de la mesa técnica de estudiantes, nosotros estamos haciendo gran esfuerzo, pero yo no tengo silla. Tuve que comprar 3 buzos el año pasado porque se rompía la silla. Entonces, independientemente del esfuerzo del maestro, de la escuela o de la familia, el sistema educativo tiene que tener de manera garantizada y de manera sostenida las condiciones básicas. Infraestructura, equipamiento, hoy día conectividad es absolutamente indispensable. Que no están aislados y finalmente no están conectados. Así mismo. Y lo otro, tenemos que tener evaluaciones y mediciones sistemáticas de todo. Y coincido con Eladio y compartirles que no medimos las capacidades locales con estándares internacionales. Las propuestas internacionales y la expertise internacional se trabaja acá años para aplicar PISA. Este año trabajamos 2 años en esto que reclama Eladio, que es contextualizar a todas las características del entorno. No tenemos que subestimar la experiencia y los aprendizajes de otros países y otras regiones, porque hoy nosotros sentimos que aún sumando todos los saberes que tenemos a nivel local, es insuficiente para salir de esta crisis. Tenemos que respetar ciertamente nuestros procesos, tenemos que darnos tiempo para vivir, para validar, para generar instrumentos que sean muy apropiados, procesos que sean muy apropiados, pero también tenemos que nutrirnos de otras ideas y otras tendencias. Entonces, invertir en estos grandes ejes con planes de mejora tras las evaluaciones, esa es la finalidad de la evaluación, pero evaluar permanentemente a todos los componentes, porque hoy las evaluaciones nos dan cuenta de manera muy precisa cuánto efecto tiene cada factor.
Entonces uno puede invertir los pocos recursos que tiene de acuerdo, a donde de más, acuerdo claro. en la estrategia o en las variables que tiene mayor efecto. Porque ¿verdad? le decíamos la famosa calidad de... Claro, que del hablábamos gasto, también ¿verdad? la otra vez, ¿verdad? Claro, la famosa, tengo que hacer una breve pausa y tengo que cumplir con uno de nuestros auspiciantes porque tenemos que hablar de Asunción Motorsport, que está en San Bernardino. Felipe, ya podés ir por tu Sí, moto ya de estuvimos agua por ahí. porque Sidu estaba presente, KTM y Polaris también, por supuesto, en la avenida Guillermo Neumann y Mariscal López, 0972-162-172, el número de teléfono. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, nos estamos yendo, Felipe. Tenías mucho planteamiento para hacer Sí. realmente sobre este tema, pero Pero- no es a lo mejor el espacio adecuado porque Felipe está... Pero yo que tengo que sí, plantearlo. me estás limitando. Tu responsabilidad Sí, es esa, amigo. me estás limitando. Bueno, tenemos un minuto, así que le voy a brindar un minuto a cada uno para alguna apreciación final. Vamos a arrancar con Eladio y Ok. después cerramos con la viceministra. Bueno, gracias. Yo quería señalar un aspecto importante que señaló la viceministra con relación a la responsabilidad del docente como responsable de su propia formación. Totalmente de acuerdo. Pero el problema es que el docente no tiene recursos para poder capacitarse, ¿verdad? Entonces ahí otra vez la concepción de qué es educación. La educación es un derecho y el Estado debe garantizar la capacitación en servicio de los educadores, porque eso es una cuestión necesaria para el Estado. No es como el profesional independiente, ¿verdad? Un abogado, un arquitecto, un médico, ¿verdad? Que obviamente nadie le discute sus honorarios, ¿verdad? Entonces él cobra lo que quiere. Pero el docente tiene un salario absolutamente, digamos, mínimo para poder sufragar sus necesidades básicas y poder capacitarse otra vez tiene su costo puntual, ¿verdad? Lo que no significa que no pueda haber iniciativas de esa característica, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que en el Paraguay ahora estamos iniciando la carrera docente y hoy se instala en el 2018 después de 16 años, ¿verdad? Y tiene una proyección hasta el 2021 para que se complete 3 millones de guaraníes por turno nomás, ¿verdad? Eso nomás es el salario, lo cual no es todavía suficiente, ¿verdad? Pero por lo menos ya es un inicio para poder avanzar en esa carrera. Porque ahí sí vamos a poder exigir una mayor capacitación que provenga del individuo propio, ¿verdad? O sea, por iniciativa particular. Pero eso no soslaya la responsabilidad del Estado de dar la capacitación tanto en servicio como la formación inicial. Y por último, la inversión educativa, ¿verdad? La inversión educativa, hasta tanto no entendamos en la sociedad paraguaya que es una inversión, ¿verdad? Y no un gasto. Entonces vamos a seguir plagueándonos también y no vamos a poder lograr. Porque sin recursos económicos no hay posibilidad de implementar planes y programas, ¿verdad? Todo tiene su costo y el Estado está obligado a mejorar esa inversión y nosotros lo venimos eso señalando desde el año, o sea que a partir de 1992, ¿verdad? Que fue el año de inicio de la UNSN. Y finalmente, para Felipe, ¿verdad? Los sindicatos no estamos solamente para pelear los salarios, ¿verdad? Estamos también para pelear por la calidad educativa. Y eso lo venimos también mencionando desde hace 25 años, solamente que no tiene eco nuestra petición, ¿verdad? Y ojalá que ahora sí tenga eco y se inicie un proceso real para poder unir los esfuerzos y hacer que la familia, la sociedad y la escuela sea realmente una articulación necesaria para poder mejorar nuestra educación que tanto necesitamos. Gracias, la viceministra. Yo te comí los 2 minutos, pero te voy a dar yo 15 por lo menos porque me están cortando del aire, ¿verdad? Necesitamos tomar muy en serio esto. Cada día que pasa y cada año que pasa perdemos niños, excluimos niños y jóvenes del sistema y eso se convierte en una cadena muy dolorosa de exclusión y de costo incluso económico. Necesitamos iniciar un proceso de diálogo y de transformación social, ponernos de acuerdo sobre las cuestiones básicas y mientras ese proceso, que no debe llevar más de 1 año o 2, estamos en puertas de entregar esta administración y un nuevo equipo de gobierno, los nuevos líderes deben tomar muy en serio y la ciudadanía tenemos que exigirle que sea así, tomar medidas en el cortísimo plazo, por lo menos en estas áreas instrumentales. Poner en vigencia la carrera docente,
mayores exigencias para todos, incluyendo para la familia. Yo quiero pedirles que vayamos haciendo unos programas sobre cada uno de estos puntos, de manera que cada actor pueda entender qué tipo de medidas puede implementar y puede colaborar para sumar a mejores aprendizajes de sus propios hijos cuando hablamos de la familia y de los estudiantes cuando hablamos de maestros. Asimismo, a los líderes políticos y a los tomadores de decisiones, comprometerles públicamente. Tenemos una gran cantidad de candidatos a cargos electivos. Y lo vamos a acompañar así de que este espacio también. todos tienen que apostar fuerte y visiblemente por la educación. Muchas gracias a los dos por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Felipe. Ha sido un placer tenerte en exclusiva. Igual para mí. Acá. Bueno, Me ya imagino se que- viene el noticiero. Bueno, no hablamos de un golpe de Estado, pero se vienen los Carlos también así en un ratito. Vamos a encontrarnos mañana, chao. Hasta mañana.